Bueno amigos, ya regresamos y como te lo decía antes de irnos al corte, esta tensión que se provocó con estos grupos que aparecieron para defenderse de estos grupos criminales que tenían sometida a distintas poblaciones, pues las autodefensas tratan de protegerse porque les decapitaban a sus familiares. Ustedes lo pueden ver, de hecho, en este gran documental que es Caterland, donde se da santo y seña de cómo empezó a aparecer esto que se llamó como autodefensas y a los grupos criminales que trataban de desaparecer. Y hubo pues gente muy convencida, muy comprometida con su población, y precisamente fue el caso de Guillermo Valencia, que él fue elegido como alcalde a la presidencia municipal de Tepalcaltepec del 2012 al 2015. Pero para los que creen en estas cuestiones cabalísticas, es en 2013 que él, hasta ahí lo dejan llegar en esta administración porque no se quiere someter, como muchísimos alcaldes, al crimen organizado. Y él dice, señores, yo así no juego. Y entonces empiezan a armar toda una serie de teatros y Guillermo Valencia deja de ser presidente municipal y vamos a ver qué es lo que pasó. Buenas tardes, licenciado Guillermo, ¿cómo Como está? siempre, muy buenas tardes, un placer saludarte, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. No, pues es que usted es referente ya la aparición de los autodefensas y el posicionamiento que se tiene como un encargado de, digamos, de administrar una población tan convulsionada como lo es Tepalcaltepec. ¿Por qué no nos ubica geográficamente dónde está Tepalcaltepec? Porque como sabe este programa, pues por fortuna nos ven en distintas partes del país y bueno, un poquito más allá. Primero que nada, nuevamente, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, Tepalcatepec es un municipio enclavado en la zona occidente del estado, casi en límites con Colima y de hecho en la zona limítrofe con Jalisco. Es una puerta del estado de Michoacán hacia el estado de Jalisco y el estado de Colima. Es tierra caliente en su totalidad del municipio y Tepalcatepec quiere decir Cerro de los Tepalcates. Se dice así porque es un municipio con mucha historia y en un tiempo fue una zona de mucho tránsito de los famosos arrieros, aquellos que en tiempos prerevolucionarios y revolucionarios, bueno, pues eran los encargados de comerciar una gran cantidad de productos, y las vasijas en las que transportaban sus productos al quebrarse, los pedazos, son los tepalcates. Por eso se llama Cerro los Tepalcates. Hay un cerro ahí cercano, pues es donde hay una gran cantidad de estos tepalcates. Y bueno, ya que hablamos de números cabalísticos, el 2013, y tiene también que ver con un grupo criminal que los antecedentes, según nos lo dice Guillermo Valdés en este libro del narcotráfico, bueno, es los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación, se empiezan a desprender otros como es la familia michoacana, posteriormente los caballeros templarios. Y esta frontera con la que está, o este límite más bien, en el que está Tepalcaltepec con Jalisco, de ahí viene que haya sido más fácil poder corromper esta parte de Tepalcaltepec y tener sometida a toda su población, y que muchos presidentes municipales anteriores a su administración trabajaban para ellos, y cómo usted llega y no se deja someter por este cartel y todo lo que tiene, todo este odisea en la que usted inclusive se tiene que ir a Estados Unidos. Posteriormente vemos que se rapa cuando detienen al doctor Mireles. Y bueno, pues todo lo quisimos hacer, pero pues de por sí yo ya trato de conservar los que tengo. Pero bueno, usted ha hecho una lucha frontal ideológica sobre lo que ha aparecido en Michoacán. ¿Cómo vamos a entender
invasión de los carteles de la droga en Michoacán? Bueno, es un problema añejo. El narcotráfico tiene décadas. Los primeros municipios en el estado de Michoacán que fueron contaminados por este tema del narcotráfico fue precisamente Tepalcatepec y Aguililla, cuando llega una familia de Guerrero a implementar lo que es la siembra de marihuana y lo que es la siembra de la amapola. Recordemos que según la historia el narcotráfico inició en México con la llegada de los chinos del porfiriato, cuando venían irónicamente los chinos como mano de obra barata, así se consideraba en ese entonces, a México a construir las vías férreas. Bueno, pues en lo que ahora es el Triángulo Dorado empezaron a sembrar lo que es la amapola. Después, lo que es la mafia siciliana, italiana, llegaron a Tijuana a fomentar la siembra de nervantes. Luego de Tijuana se fueron a Guerrero, y después de Guerrero se vinieron a Michoacán, a esos dos municipios. A finales de la década de los 90 e inicios del 2000, lo que es el cártel delictivo llamado de los hermanos Valencia, o el cártel del Milenio, aunque nada tiene que ver mi apellido con ellos, sí. fue el primer cártel delictivo que se sentó sus bases en Michoacán. Después a la detención de... Perdón, pero estos hermanos Valencia eran de Cotija, ¿no? No, de Aguililla. Lo que es Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, y familiares de él. Después de la detención de la cabeza de este cártel delictivo, en Jalisco, a finales del 2002, si mal no recuerdo, se da lo que es la entrada a Michoacán del cártel de los Zetas, que a inicios del 2003-2004 empezaron a operar en Michoacán, e inició después la transición del cártel de los Zetas a la familia michoacana, que fue ya a mediados del 2005, 2006, para después transitar, después de un quiebre, de una división entre ese grupo delictivo, a los caballeros templarios. Es decir, no es algo nuevo, es algo que tiene una gran cantidad de años, que a nosotros nos tocó llegar a Tepalcatepec en unas condiciones muy complicadas. Yo nací en Tepalcatepec, pero desde 1986, a los 6 años, llegué a Morelia a vivir, a estudiar con mis padres. Y bueno, pues nos tocó, siempre hubo el vínculo afectivo, familiar con el municipio que nos vio nacer. Nos invitaron a participar en el proceso interno ciudadanos del municipio. Participamos, ganamos un proceso interno a otros 2 precandidatos, luego fuimos a un proceso electoral donde gané por unos cuantos votos, estrecho margen, y fue un voto, dividido en cuanto a que gané yo, un voto diferenciado, gané yo la presidencia municipal, pero gana el diputado local del PRD, Osvaldo Esquivel Lucatero, y gana la senadora Luisa María Calderón la gubernatura, solo en el municipio. Y bueno, nos toca llegar a unas condiciones en contra del cacicazgo que durante muchos años ha venido y todavía ejerce el control del municipio, una familia de caciques narcotraficantes que tienen décadas ejerciendo el control. Nos toca llegar en contra de su voluntad, nos toca gobernar en situaciones muy complejas, y bueno, pues enfrentarnos a esa familia de narcotraficantes después nos llevó a tener que abandonar nuestro municipio. Y precisamente hoy se cumplen 3 años, un día como hoy, pero de hace 3 años, un comando armado llegó a Tepalcatepec a amenazarme. Bueno, no estaba yo, a amenazar a mi director de seguridad pública, a amenazar a agentes de confianza, que no querían volverme a ver ahí en Tepalcatepec. De hecho, hay un video, si lo buscan en YouTube, se llama Amenazas a Edil de Tepalcatepec, lo pueden buscar así tal cual, Amenazas a Edil de Tepalcatepec, y ahí pueden observar el momento, porque había cámaras de vigilancia en que llega este comando armado y el mensaje que me enviaron. Así que, bueno, pues a raíz de ese momento yo ya no volví a Tepalcatepec. El tema fue que unos lobos con piel de ovejas se disfrazaron de autodefensa, manipularon a un pueblo cansado de la opresión, de la amenaza de los grupos delictivos, sobre todo los caballeros templarios, e iniciaron un levantamiento en contra de estos grupos.
siendo que, como yo siempre lo dije, por eso la molestia de los grupos de autodefensa de un servidor, pues simple y sencillamente había intereses delictivos detrás de esos grupos, había un cártel delictivo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, financiando y apoyando esos grupos de autodefensa. Y bueno, pues ahora, afortunadamente, el tiempo es muy sabio y ha venido poniendo a cada quien en su lugar. Y hoy podemos ver la clase de personas que había en ese movimiento, no generalizo porque había personas muy buenas, gente que realmente quería un cambio, y la clase de interés que hubo detrás. Afortunadamente el tiempo nos ha venido poniendo a cada quien en nuestro lugar. Y hemos visto que precisamente de esas personas que usted dice que verdaderamente tienen estos valores de rescate, de separar a estos grupos criminales de, bueno, primero la familia michoacana que apareció supuestamente para defender a los michoacanos de este cartel Jalisco Nueva Generación, y bueno, su aparición en Uruapan con este rodamiento de 6 cabezas en una discoteca, ¿no? Pero de estos personajes que se destacaron por ser coherentes con la defensa del pueblo, como lo es el doctor José Manuel Mireles, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué usted lo defiende? ¿Y qué tuvo de él para pues que vieran que usted efectivamente no formaba parte de estos grupos criminales? Pero nos lo dice después de un corte. Con mucho gusto. Bueno, amigos, no te vayas, estamos hablando con el licenciado Guillermo Valencia, ex alcalde de Tepalcaltepec durante la administración 2012 a 2015, pero bueno, 2013 es importante. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí hablando con el licenciado Guillermo Valencia sobre los autodefensas y los carteles del crimen. Entonces nos estaba haciendo una referencia cómo es que ingresan estos grupos criminales a Tepalcatepec, que nos acaba de hacer la corrección aquí nuestro buen amigo, nuestro tocayo Víctor, que aprovecho para saludarlo, que es el que se encarga de las cámaras, a Lupita, que está en los controles, acompañándola Alan, y esperando tus llamadas al 232-2912 al 14, con la otra Lupita que viene hoy. Vieran ustedes, conviene que le hablen. Bueno, Lick, seguimos, un poquito para soportar un tema tan complejo. Decíamos antes de irnos del corte, la relación o la defensa que hace usted de este médico que es José Mireles Valverde. Por cierto, tiene el apellido de uno de los grandes que se le rinde culto ahí en la frontera. Aquel es Malherbe. Bueno, anda haciendo, todos me suenan, ya me tendré que hacer un lavado de oídos. Pero bueno, ¿cómo se da esa relación? ¿Qué reconoce él en usted? Bueno, al doctor Mireles yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde antes que empezara el movimiento de autodefensa. Con él, siendo yo alcalde, hicimos un gran equipo en temas cívicos y culturales de ahí de Tepalcatepec para fomentar los valores en nuestra niñez, sobre todo tratando de combatir este mal del narcotráfico, de la delincuencia a largo plazo, con acercamientos culturales y cívicos de la niñez, con programas enfocados a ese rubro. Y bueno, hicimos una buena relación. Cuando surgen los grupos de autodefensa, el doctor Mireles no formaba parte de ellos. Cuando pasaron 2 o 3 meses que el movimiento de autodefensa no tenía los efectos que ellos esperaban, me invitan a mí a formar parte, a encabezar ese movimiento. No acepté por lo mismo que les estoy diciendo ahora aquí, a pesar de que había mucha gente buena participando de buena fe en dicho movimiento. La realidad es que detrás de quienes manejaban el movimiento, quienes lo manipulaban, quienes lo financiaban, pues eran personajes vinculados al crimen organizado. Y yo siempre dije que la salida al mal que laceraba a los tepalcatepenses debía ser apegado a derecho y a las instituciones. Y por mucho que yo quisiera participar en dicho movimiento, pues iba en contra de lo que marca la ley. Y yo no podía como autoridad pisotear la ley. Y además yo sabía que iba a ser como salir de Guatemala y entrar a Guatepeor, cambiar que iba a ser el de diablo, pero iba a ser el mismo infierno. Y así fue. Después de buscarme a mí, de invitarme a mí a participar en dicho movimiento, invitan al doctor José Manuel Mireles, él acepta.
de buena fe, pues cansado de la situación que vivía nuestro municipio y nuestro estado. A partir de que él entra y hace un video que fue muy visto por mucha gente, bueno, pues el movimiento autodefensa se catapultó. La gente empezó a voltear los ojos no al movimiento autodefensa, sino al doctor Mireles, a su imagen. Y esto le empezó a incomodar a los hermanos Farías, que son quienes manejaban dicho movimiento. Especialmente al conocido como el abuelo Farías. El abuelo Farías, es correcto. Después el doctor Mireles empieza a tomar un papel protagónico en las autodefensas, empiezan a ir a otros municipios, los medios empiezan a verlo a él como el líder absoluto del movimiento autodefensa y empieza a tener un liderazgo natural dentro del movimiento. Esto le incomoda a los hermanos Farías y con la mano en la cintura lo quitaron de en medio. Después de la llegada, obviamente, de su aliado, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Yo siempre vi en el doctor Mireles alguien que tal vez equivocó el rumbo, que era la lucha armada, porque yo siempre defendí el respeto a las leyes, y la ley es clara, nadie puede hacer justicia en propia mano, pero que traía un ideal de lucha, un ideal de limpiar el pueblo de criminales, un ideal de hacer equipo con el gobierno pues, para limpiar del pueblo y el estado de criminales, y bueno, pues desafortunadamente el gobierno pues, se incomodó con esta situación, y el gobierno, para el gobierno fue más fácil llegar a Michoacán y llegar a Tepalcatepec a pactar con criminales que con alguien que el día de mañana tal vez pues, pudiera representarle un verdadero problema al mismo gobierno, porque es de todos bien sabidos que criminales no solamente hay en los cárteles delictivos, sino también en el gobierno. Y bueno, vieron una amenaza en el doctor Mireles y por eso pues, buscaron cualquier pretexto para aplicarle la ley y meterlo a la cárcel, porque en un estado de excepción como el que vivía Michoacán, tal vez no en el reconocimiento de las autoridades y de la ley, pero sí en el terreno de los hechos, porque se le permitía a civiles hacer justicia en propia mano, portar armas, manejar vehículos robados y una serie de anomalías jurídicas que fueron permitidas y toleradas con unos, pero no con el doctor José Manuel Mireles. Y bueno, lo meten a la cárcel de manera injusta y perversa. Alfredo Castillo lo hace porque sabía que no podría tener el control de las autodefensas mientras Mireles estuviera libre. Y bueno, pues por esas razones, y porque conozco yo al doctor Mireles y sé que de todo el movimiento de autodefensa, el doctor Mireles era pues, en mi juicio, el que pues, más respeto merecía, el más limpio de todo ese movimiento. Bueno, pues por esa razón me molesté mucho y por esa razón participé en el movimiento o en la lucha para su liberación. Desafortunadamente fue un movimiento que no tuvo el éxito debido o buscado porque pues a final de cuentas no salió en libertad el doctor, pero hicimos la lucha. Por nosotros no quedó y creo, reafirmo a estas alturas, que el doctor Mireles es un preso político, es víctima de un gobierno represor, un gobierno autoritario, totalitario, un gobierno que vino a Michoacán y tuvo la oportunidad de limpiar nuestro estado de grupos criminales y lo único que hizo fue quitarle el control a un cártel delictivo para cederle el control a otro. Es decir, fue un relevo gerencial en la administración de los grupos delictivos y hoy Michoacán, al menos una vasta región del estado michoacano, como lo es la Tierra Caliente, pues vive en un estado de total excepción de la ley. No hay ley, no hay autoridad, no hay respeto a las autoridades legalmente constituidas, la gente se hace justicia en propia mano, hay delitos de robo, extorsión, homicidio, violación, secuestro, y bueno, pues pareciera que para el único que han cambiado las cosas para el gobierno estatal y federal, que dicen que todo está bien, como si los problemas de Michoacán se resolvieran a través de declaraciones en los medios o de manera maquillada, como lo han venido haciendo. Muy bien, acaba de mencionar uno de los personajes que ha sido polémico por estas relaciones que establecieron precisamente Alfredo Castillo Cervantes con la relación con el abuelo Farías, con Antonio el Americano y otros personajes de su misma forma de pensar, o no sé si participan de algunos intereses particulares que les benefician.
y un personaje que está a cargo de la Procuración e Impartición de Justicia, que es José Martín Godoy Castro. ¿Cómo podemos nosotros relacionar a estos personajes y por lo que está fallando? Y usted dice precisamente que se están dando declaraciones, pero sigue existiendo una violencia que va en escalada. Bueno, Alfredo Castillo Cervantes es un criminal, es un genocida, cometió delitos de lesa humanidad. Tal vez ahora tenga la protección del gobierno federal, tal vez ahora tenga el cuidado de su amigo el presidente de la República, pero nada más le restan 2 años. Estoy seguro que al cambio de gobierno este criminal tendrá que enfrentar o dar la cara a tribunales por los delitos de lesa humanidad que cometió. Hubo ejecuciones extrajudiciales en todo el Valle de Tierra Caliente, donde mucha gente inocente murió, donde mucha gente inocente fue víctima de la acción desmedida de autoridades. La única que nos diferencia como mexicanos de los grupos de criminales o de los sicarios, es decir, los cuerpos policiales, la única diferencia que hay entre los grupos armados criminales es que los policías respetan la ley, se ciñen al estricto cumplimiento del Estado de Derecho y los criminales no. Es lo único que nos diferencia o que diferencia a los policías de los grupos criminales. Y menos ahora que los grupos criminales andan armados, uniformados y con placas. Así que, bueno, en el momento en que la autoridad deja de respetar la ley, deja de ceñirse al estricto cumplimiento del Estado de Derecho, pues se convierten también en criminales. Y es lo que son Alfredo Castillo y quienes obedecieron sus órdenes para llevar a cabo la masacre de Apatzingán, donde asesinaron vilmente a varios civiles y varios asesinatos más en toda la región, propiciar el enfrentamiento en donde perdió la vida el hijo de Hipólito Mora. Y vaya, pues esos delitos de lesa humanidad pues no prescriben y son delitos que son perseguidos por instancias internacionales y que yo estoy seguro y vamos a luchar nosotros férreamente para que así sea, que en algún momento Alfredo Castillo Cervantes será llevado ante tribunales, será sentenciado por delitos de lesa humanidad y será procesado, llevado a un penal de máxima seguridad y ocupará el espacio que hoy ocupa injustamente el doctor José Manuel Mireles Valverde. Ha tenido últimamente pues severos estados de salud que lo están poniendo al borde de la muerte con ataques al miocardio, y hubo una declaración de una de las personas de este grupo denominado de los Viagras en la que señala a Martín Godoy Castro. ¿Nos puede comentar un poco al respecto después del corte? Y seguimos hablando también de pues el virrey conocido, ¿verdad? Alfredo Castillo Cervantes. Claro que sí. Amigos, no te vayas, estamos aquí en el programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de los autodefensas y los carteles del crimen. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos y pues ya con el tiempo encima estamos hablando con el licenciado Guillermo Valencia, exalcalde 2012-2015 de Tepalcatepec. Y estábamos hablando sobre estas relaciones de la aparición de Alfredo Castillo, en el que se dice que se cometieron actos de lesa humanidad, o sea, crímenes como estos que mencionábamos antes de irnos al corte y en la primera parte de lo que sucedió allá en Apatzingán un 6 de enero. Entonces, estas relaciones, Alfredo Cervantes, el abuelo Farías, José Martín Godoy Castro, que es señalado por uno de los integrantes de los conocidos como los Viagras. ¿Qué opinión le merece a usted esas acusaciones que se hacen
al procurador, que no dice nada. Yo creo que lo presionan para que dé algún enunciamiento al respecto. ¿Cómo ve toda esta forma en que se está, como usted dice, están apareciendo varias verdades conforme a lo que vino a hacer Alfredo Castillo? No quisiera yo entrarle a la polémica generada por un vocero de un grupo criminal, porque lo que se diga un criminal, a final de cuentas, pues viene de un criminal. Es algo así como darle importancia a lo que decía la tuta en sus videos, porque a pesar de que estos señores fueron legalizados por Alfredo Castillo, pues no pueden negar su naturaleza. Así que no quisiera abundar en temas de dichos por criminales. Lo que sí te puedo decir es que Alfredo Castillo, pues hay pruebas que lo vinculan directamente con grupos criminales. Con el abuelo Farías, hay fotografías, hay videos, con estos señores de los Viagras, y que inclusive él propició que se rompiera el contrato social, que los civiles se hicieran justicia en propia mano. Y él se vinculó con grupos del crimen organizado, y no solo eso, los armó, los empoderó, porque no se olviden que esos que ahora señalan o acusan como criminales, los Viagras, pues son con los que se sentaba Alfredo Castillo a dialogar, a pactar. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre esas reuniones y las reuniones de políticos que fueron ventiladas a través de la tutoteca, de los videos que señalaban a presidentes municipales que hoy están en prisión, como es el caso de Arquímedes Oseguera, exalcalde Lázaro Cárdenas, o como es el caso de la expresidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana, como es el caso de la expresidenta municipal de Pátzcuaro, que murió en la cárcel a consecuencia de la depresión y de una enfermedad crónica agravada derivada de su detención, y que, bueno, pues fueron detenidos, procesados por sentarse a dialogar con criminales, no a pactar. Y Alfredo Castillo se sentó a pactar con grupos del crimen organizado. Los Viagras hoy son reconocidos en el terreno de los hechos y de las declaraciones del gobernador como criminales. Y actúan como ellos, porque solamente un criminal quema vehículos para bloquear una carretera como lo hacían los templarios. Pero hay que recordar que hace un año Alfredo Castillo pactaba con ellos. Hay que recordar que hace un año Alfredo Castillo se reunía en la zona militar con ellos, en el Palacio de Gobierno, en el Ayuntamiento de Apatzingán, y que, bueno, entonces esto quiere decir que Alfredo Castillo debe de ser procesado de la misma manera que fueron consignados y procesados varios expresidentes municipales y funcionarios del gobierno. Aquí la diferencia es que en este gobierno donde hay tanta impunidad, pues eso no va a pasar. No miden con la misma vara a todos. Aplican la ley a quien les conviene, no aplican la ley sino el criterio de las autoridades federales. Pero eso se va a acabar. Cada día que pasa le queda menos tiempo al gobierno de Enrique Peña Nieto, y con esos días que pasen le quedará menos tiempo de protección a un genocida como Alfredo Castillo, que cometió delitos, que está probado, que debe de estar en la cárcel, y que estoy seguro que en el momento, en el primer minuto en que deje del gobierno Enrique Peña Nieto, desde ese primer minuto Alfredo Castillo se va a preocupar, y estoy seguro que dentro de los meses siguientes será detenido y será llevado ante las autoridades. Licenciado Guillermo, Alfredo Castillo ha volcado todo la fuerza del Estado contra el médico José Manuel Mireles. ¿Usted no teme por su seguridad o que le hagan o le fabriquen algo como se lo han hecho al doctor Mireles? Temo por mi seguridad, temo por mi vida, no soy valiente. Yo creo que el temor no es otra cosa más que pues una parálisis, pero a mí no me paraliza el temor, a mí me mueve, me impulsa a seguir luchando. Por supuesto que me preocupa, pero me ocupo en cuidarme, me ocupo en no ponérmeles de pechito a estos señores. Sé que pueden o intentan, lo han intentado, inclusive intentaron incriminarme en reiteradas ocasiones, pero el miedo no me va a impedir, no me va a paralizar para yo seguir con mi lucha. Las cosas están mal en México porque la gente por miedo no lucha, y tengan la certeza de que yo seguiré luchando. Si algo me pasa, pues todos sabrán
quién fue. Tal vez en estos meses o años posteriores no suceda nada, pero algún día sucederá y se hará justicia. Y tengan la certeza que yo seguiré luchando, porque no puede ser en vano la detención del doctor Mireles. Si no lo liberan, como liberaron a CMI Verdía, que salió a pasar lista con el abuelo y ahora celebrar y reconocer todo lo que hace el señor gobernador, las mentiras que dice, y el gobierno federal. Si a Mireles no lo han liberado es por la simple y sencilla razón de que a Mireles no le han doblegado su espíritu y su carácter de lucha. A alguien con una debilidad ideológica, como una debilidad en carácter y en su fortaleza, como CMI Verdía, pues obviamente lo doblan en unos cuantos meses. Pero Mireles ya tiene, va para 2 años, si mal no recuerdo, o tiene más de 1 año, y no lo han podido doblegar. Y saben que si Mireles sale libre, pues va a ser a seguir con su lucha, con la fortaleza que le da el haber sido un preso político. Pues estoy seguro que el doctor Mireles, en la oscuridad de su prisión, pues se está preparando mentalmente y fortaleciendo su espíritu liberal y de lucha, y se saldrá para seguir haciendo lo necesario para cambiar las cosas en nuestro país. Pues licenciado Guillermo Valencia, no nos queda más que agradecer y bueno, felicitar el valor que tiene, como dice, que no paraliza. Ojalá varios tuviéramos ese temple, esa gallardía, y no como estos gallitos, como usted dice, de CMI, que ahora todo lo felicita, todo está bien. Entonces creo que no hay convicción cuando una persona no se prepara, y prepararse no quiere decir que vaya a estudios universitarios, sino que tenga la convicción, tenga la coherencia, como lo hemos visto en su persona. Muchas gracias por asistir al programa. Es un placer, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los televidentes. Pues gracias. Pues amigos, ya vieron que pues el licenciado Guillermo Valencia de verdad ha sido un ícono del estado de Michoacán, de que cuando se tiene la verdad, cuando se actúa con empeño, se tiene convicción de valores que han desaparecido en varios, pues se pueden defender las causas. Solamente aquel que no tiene esta convicción, que no tiene valores, se esconde de atrás, como actúan todos los cobardes. Y no me resta más que nuevamente agradecer a todo este gran equipo que tenemos aquí en el programa de este comentario, nuevamente a las 2 Lupitas, una que está en los controles, otra que está en los teléfonos, ambas muy guapas, y allá el fortachón Alan, nuestro amigo camarógrafo Víctor, nuestro tocayo, y allá en la Ciudad de México también a www.radioyus.com, que retransmite el programa. Nuevamente, muchas gracias, licenciado. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide hasta el próximo jueves.